me compartieron una revelación muy importante. Me hablaban del 2023 al 2033. Me hablan de la finalización de una guerra. A finales del 2025, de unas revelaciones, me mostraban a Colombia en llamas. Me llega así la imagen de ver un avión accidentado. Es bueno compartirlo, no me lo voy a callar más. ¿Qué tipo de predicciones tienes que no hayas dicho todavía? Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares y soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reeditable. Hoy me encuentro acompañada de Uriel Vázquez. Le pregunté que cómo quería que lo presentara y me dijo como una persona con una conexión espiritual. Bienvenido, Uriel, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial aquí desde Colombia. Bueno, bienvenido una vez más. Yo conecté con o contacté con Uriel porque me lo encontré un día en Instagram y me puse a revisar su perfil y vi que tenía muchísimas predicciones. Predicciones como por ejemplo el terremoto en Colombia, predicciones como liberación de algunos presos políticos en Venezuela y así muchas otras que ahora ya no, ya vamos a profundizar más en eso y por eso quise traerlo aquí para que hablemos un poco acerca de las cosas que puedes predecir para este 2026, lo que viene más adelante, pero sobre todo, eh, ¿cuál es la función de que nosotros sepamos esas cosas? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, ¿por qué sí deberíamos saberlas o no? Y antes de irnos por todo ese lado, me gusta preguntar siempre, ¿cómo te diste cuenta que tú eras capaz de predecir ciertos eventos? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo lo sentiste? ¿Viene de ti? ¿Viene de tu familia? Y si viene desde la infancia o más grande, ¿cuándo saliste del closet? Porque a lo mejor nunca estuviste, pero hay gente que dice, no, no, no puedo hablar de esto porque me da pena, me da vergüenza, tengo que ocultarlo y ya salen, como digo yo, del closet espiritual en la adultez. Entonces, ¿cómo es tu historia, Uriel? Bueno, pues primero que todo, pues gracias por la invitación nuevamente. Bueno, la parte de cómo se dio el tema de las revelaciones, yo siempre lo llamo como una segunda naturaleza. Sí, como una conexión que hay entre mi alma y el plano espiritual. Por eso pues no lo llamo como videncia o algo así, porque pues siento que es como una conexión en la que mi alma se conecta con el plano espiritual y es donde recibe los mensajes, que se dan en cualquier momento. Sí, por lo general las personas piensan de que pues es algo que se da en sueños o de que tú tienes que hacer una meditación para ello, ¿no? Podemos estar inclusive aquí hablando y llega, simplemente llega, es un mensaje que llega. Bien Ok. sea se habla o una imagen que se muestra en un momento y llega de esta manera. ¿Y cuándo comenzó? Bueno, pues la verdad, te soy muy sincero, como cualquier aspecto donde una persona tiene talento, yo lo consideraba muy normal. Desde niño, desde los 7 8 años, lo consideraba muy normal. Me parecía de que pues cualquier persona lo podía tener. Sí, a una edad de unos 10 años, mi mamá pues se dio cuenta de esta situación. Ella también la tenía Ok. incluso más desarrollada, por así decirlo. Y me indicó de que pues era bueno no guardar silencio en las cosas, de que no es bueno no estarlo hablando, sí, y más para un niño. Entonces yo, pues, como venía, pues le hice caso, me ayudó a entenderlo porque pues anticiparse algunas cosas que van pasando en el diario vivir de uno no es fácil. Pero me dijo, no, mira, esto simplemente es de que tú tengas más comunión con Dios, de que Él es el que permite que se dé como tal y pues continuar, ¿sí? Ok. Entonces, ajá. Hay dos cosas que no te entendí. Una, tu mamá se dio cuenta de esto cuando tenías 10 años. Sí, Ok. Y la otra, entonces te pidió como que no lo anduvieses hablando, sino que te lo guardaras. exacto. Sí, me Ok. dijo que pues por prudencia es bueno primero pues uno no inmiscuirse en la vida de las otras personas. Muéstrenle lo que le muestran a uno. Siempre Ok. tener como ese respeto a la privacidad de las personas. Y lo segundo me dijo de que pues hay cosas, y más en ese tiempo, estamos hablando prácticamente, que te digo yo, hace unos 18 años atrás, que de una u otra manera es bueno y que todas las personas no lo entienden. Entonces que puede llegar a generar señalamientos,
y eso puede bajarle la autoestima a la persona. Entonces me dijo, mira, lo mejor es entenderlo primero, saber cómo funciona, y ya cuando tú lo quieras hacer en tu adultez, pues lo hablas o no lo hablas. Ok. ¿Y qué tipo de cosas te pasaban? ¿Veías, me imagino que cosas de la vida de la gente que te rodeaba? Sí, pues por lo general, ¿cómo decirte yo? Me llegaban escenas impactantes de ciudades que en ese momento ni siquiera sabía que había, hundimientos, sismos. Me llegaban situaciones donde el mar se entraba a las costas, entonces era bastante fuerte. Y decía, mira, me llegó esto, mamá. Me decía, guárdatelo para ti, guárdatelo y acuérdate muy bien de ello. Sí, como también de algunos familiares cuando iban a partir. Entonces eso sí generaba más como un choque. Ok. El tipo de cosas que podías ver eran más bien como generales, como de la humanidad o de la gente que te rodeaba. Estaban de forma muy en general. Pues mi mamá sí, o sea, soy hijo único, entonces pues imagínate, como hijo único uno lo cuidan bastante. Entonces siempre me decía de que pues no saliera solo a la calle, o de que si saliera a salir en compañía de la familia. Más que todo compartiera con los primos, familiares, personas cercanas. Ok. ¿Y tu mamá? Sí, me imagino que si te daba a ti este consejo, esta sugerencia, pues tampoco ella andaba compartiendo sus visiones, ¿no? Exacto, pues mira, mi mamá fue una persona que ella era siempre muy religiosa, fue una persona muy marcada en su fe, siempre fue una mujer de iglesia, siempre era en todo momento en la iglesia, muy servicial en ello, y ya en la iglesia era donde lo compartía. Ok. ¿Y cómo era recibido esto en la iglesia? Pues mira, lo que pasa es que en la iglesia le llaman como otro tipo, le dan como otro tipo de nombre, ¿no? Yo le digo revelaciones porque pues es algo que le revelan a uno y me parece como una forma más cercana de llegar a las personas, ¿sí? En las iglesias lo dan como un mensaje espiritual o en algunas otras lo toman como profecía, pero pues ya depende de la opinión de cada persona. Ok, pero lo recibían bien, lo rechazaban. Sí, siempre eran pues mensajes ella me decía, mira, cuando hablas con las personas, cuando ya se puede hablar de forma individual con una persona y te muestran algo sobre ella, trata de siempre resaltar lo positivo. Ok, ok. Vale, pero no se dedicaba a esto ni nada, ¿no? No, no, mi mamá era ama de casa. Era Ok, ama de casa, mi papá era el que trabajaba, pues simplemente pues cuando estaba en la iglesia y había ese espacio en la iglesia para las personas hablar de lo que Dios les pueda llegar a comunicar o les pueda llegar a mostrar. Eso lo hacía en alguna iglesia. ok, Era llegado y lo profundizaba de esa manera. ok. Te pasó como a mí, mi papá me decía, no hables de esto y vengo yo y saco un podcast y saco libros. Pero también estuve mucho tiempo dentro del closet. Entonces, ¿cuándo es ese momento que decides ya hablar de esto públicamente porque tienes miles de seguidores en las redes sociales? Sí, mira, decido hablar de esto cuando pasa un suceso aquí en Colombia. Me gustaba mucho, o sea, siempre me ha gustado mucho el tema espiritual, el tema sobrenatural. Entonces estaba en un grupo de WhatsApp, era un grupo de WhatsApp más o menos como unos 200 integrantes, y pues hablábamos siempre en horas de la noche. Y en una noche, llego yo a la casa, había un partido de fútbol en televisión, de un torneo de aquí de Sudamérica, y viendo esa situación, me llega así la imagen de ver un avión accidentado, de ver un avión accidentado, y las prendas que se veían en el accidente eran de color verde, eran deportivas de color verde. El que estaba jugando la final era un equipo colombiano, justamente de color verde, se viste él. Y llegué yo lo primero que dije, eso tiene que ver con el equipo de fútbol y lo que puede llegar a pasar es un accidente. Pero en ese tiempo pues no tenía, pues el Facebook era como lo más habitual, pero era muy personal. Y lo que se pudiera llegar a hablar en un grupo de WhatsApp, que por lo general a veces siempre se queda como una anécdota o algo. Entonces pasaron algunas semanas, el equipo colombiano que viste de verde iba a jugar a final. Cuando llegó a la casa, mi papá me dice que uno de los aviones donde venía un equipo se accidentó llegando a Medellín. Entonces yo inmediatamente yo prendí el televisor, me puse a mirar a ver qué era lo que estaba pasando. No era el equipo de Colombia que se vestía de verde, era un equipo brasileño, el Chapecoense, no sé si escuchaste de ese accidente. Eh, y ellos también vestían de verde. Entonces Ok. llegué, yo dije, wow, o sea, si hubiera podido interactuar, si esta información se hubiera podido llegar a dar de pronto, hubiera llegado a oídos de alguien y lo hubiera tomado con precaución. ¿Sí me comprendes? Sí, Entonces,
Es desde ahí que yo dije, no, mira, es bueno compartirlo, no me lo voy a callar más, pero pues lo voy a tratar de abordar con mucho respeto. Ok. Y ahí es cuando decides abrir tus redes sociales y comenzar a compartir tus Sí, predicciones. sí, sí, señora, pues al principio compartía mensajes como muy reflexivos en redes sociales, muy reflexivos, sujetos más que todo pues a las interpretaciones de la Biblia, a motivar a las personas a siempre creer en Dios. Y llegó un punto en el que llegué, yo dije, ya eso fue despuesito de la pandemia, donde dije, bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que pueda llegar a darse y de lo que me puedan llegar a mostrar. Ok. ¿Cuáles sientes que son las predicciones más importantes que has tenido? Pues mira, te soy muy sincero, las últimas han sido muy virales. Una de ellas es el terremoto de aquí de Colombia, que lo dije el 14 de junio, que venía un sismo muy fuerte para Colombia y que se iba a sentir en una región de aquí del país muy fuerte. Pero pienso que las revelaciones más, como más exactas, por así decirlo, fueron las primeras que empecé a publicar. Lastimosamente, pues esas no tuvieron un alcance tan grande, pero pienso que eran como las con mayor exactitud. ¿De qué se trataba? Exacto, por ejemplo, una de ellas fue hace más o menos unos 4 años. Dije que el presidente de Colombia, lo dije año y medio antes, el presidente de Colombia iba a ser Gustavo Petro, el presidente que salió. Ok. Otra revelación que comenté fue quién iba a ser el equipo ganador del Mundial de el que se jugó en Qatar 2022. Lo dije Ajá. así que se lo gana un equipo suramericano y está entre Argentina y Brasil, y se Ok. lo ganó Argentina. Ok. Otra de ellas, que fue como el primer video viral que tuvo en TikTok, que tuvo más o menos como 25.000 vistas, que en el tiempo yo dije, uy, es súper viral, fue la muerte de la reina Isabel. Yo la dije más o menos como sí, como un año antes. En un video dije que venía un luto para la familia real y que se iba a dar el siguiente año. Ok. Vale. Sí, han sido varias. Vale. Y en este momento, o sea, ese tipo de predicciones te llegan como de la nada, así como decías tú, de pronto hablando, eso lo explicaste ya, pero Sí, ¿quién te las hace llegar? ¿Simplemente te llegan o si sientes que hay como algún tipo de entidad detrás? pues mira, te soy muy sincero. ¿Por qué le llamo conexión espiritual y no le llamo evidencia? Porque pues no solamente en el plano espiritual hay aspectos donde le hablen a uno sobre una revelación, sobre algo que vaya a pasar, sino que también le muestran a uno ciertas cosas que hay en el plano espiritual, que le alimentan a uno la fe, como ciertos estados que hay en el plano espiritual, ciertos lugares que hay en el plano espiritual, donde hay muchos seres de luz. Ok, Sí, cuando hablo de luz no es, o sea, en el sentido energético, en el sentido donde sientes paz, tranquilidad, sientes que tu alma se sanea. Sí, hay como, como una sanación en el alma de uno, ciertos mensajes que le dicen a uno, mira, van a mejorar ciertos aspectos aquí en el mundo, o van a empeorar, o conectar con, yo le llamaría seres cósmicos, por así decirlo, sí, ok, que no están sujetos a la materia. Entonces, me parece que es algo muy sagrado, pues la concepción que yo tengo de Dios es algo amplia, no es tan encerrada como en que hay una persona que decide qué pasa con alguien, sino algo, ¿cómo decirle yo a ustedes? Como universal. ok. Entonces, digamos que no es nadie puntual que te muestre esta información, sino que simplemente al estar conectado con ese plano, tú puedes percibir como esas imágenes, esos eventos, ¿cierto? Sí, llega de esa manera, llega de esa manera. Sino que Ok. pues siempre trato de abordarlo de una forma general, porque pues hay personas que dicen, digamos, un ejemplo, no es que me conecto con el cielo, pero es que el cielo es muy grande, Ajá. sí, Ok. es igual de grande que el universo, entonces trato de utilizar unas palabras que sean como más acordes, que las personas puedan más conectar con ellas. Cuando te llega una premonición, ¿tú sientes como que eso va a pasar y punto? ¿O sientes que si tú hicieses algo podría no pasar? Mira, te soy muy sincero, es de lo que me he podido yo dar cuenta, sí, porque es algo que todavía aún estoy descubriendo. Cuando se mira de forma individual,
cuando se puede llegar a dar de forma individual, digamos, que le llegue a uno sobre una persona, un ser querido, un amigo, un conocido o una persona que eres tratado y mira, me llegó esto sobre ti, pienso que ahí se puede cambiar más, el Ujú. flujo de las cosas puede cambiar, ¿sí? Porque pues Ok. el destino lo vivimos nosotros mismos, con las acciones que nosotros realizamos. Sí, pero cuando ya digamos es sobre un país es muy difícil. Cuando ya es algo como una situación natural sobre un país, es muy complejo y ahí es donde yo siempre, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta en los videos, que al finalizar siempre le digo a la persona, venga, estemos en oración, de entremos en Sí. oración independientemente del credo que tenga la persona, porque o sea, algo de lo que te puedo asegurar es que cuando múltiples personas se reúnen con un objetivo y plasman su fe hacia ese objetivo, se puede llegar a cambiar. Ok. ¿Sabes qué? Bueno, primero que nada estoy muy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo misma he tenido premoniciones, no, así de países como tú, pocas. De hecho, creo que solo dos. Sí, señora. Una fue de un tsunami y sí, como que dices, ¿qué hago? Llamo a Tailandia y le digo que va a haber un tsunami, o sea, no, no puedes hacer nada. Pero luego las que he tenido de personas o de mí misma, como que entiendo que sí, generalmente todas las he podido cambiar, sobre todo las que tienen que ver conmigo, yo puedo decir, ok, este camino no me gusta, entonces sí, se me está avisando esto es porque tengo aún la opción de cambiarlo y lo hago así y lo cambio. Sí, Eh, señor. sí, como que, no sé de dónde viene esa información, pero llega y yo lo agradezco, evidentemente. Pero, ¿cuál crees tú que sea? O sea, últimamente he entrevistado varios videntes. Por Sí, todo lo de los terremotos y me pregunto, y gente se pregunta en los comentarios, luego cuando lees los comentarios dice, bueno, ahora todo el mundo es vidente, entonces, ¿tú crees que hay más videntes o crees que hay más personas que se atreven a hablar de esto públicamente y que antes no lo hacían? Es decir, ¿hay más despertar espiritual o simplemente hay más personas que se atreven a hablar? pues mira, yo te soy muy sincero. El alma de nosotros, el espíritu, como lo quieran, como se quiera llamar, de acuerdo a la creencia de cada persona, de acuerdo a la fe de cada persona, está conectado con el plano espiritual, está conectado con esa parte espiritual del universo, o el cielo, o el nirvana, como le llaman, independientemente de la creencia que haya. Así que yo considero que cada persona, de acuerdo a cultivar su propia fe, cultivar su propia espiritualidad, puede llegar a recibir esos mensajes. Simplemente pues depende de la persona y depende como de la, ¿cómo decirle yo a usted? De que alimente ese canal. Y pienso Ok, que cada persona puede llegar a tenerlo. De hecho, o sea, yo soy de los que creo fervientemente de que cada persona nace con cualidades espirituales o facultades o dones. Por esa razón, uno se da cuenta que hay niños que son tan perceptivos, unos más que otros, pero que sí. hay ciertos mecanismos que atrapan nuestra conciencia, que atrapan como esa conexión con la espiritualidad y la bloquean. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo creo que hay las dos cosas. Creo que hay más videntes y creo que hay más gente dispuesta a hablar de esto que antes era impensable. ¿Sabes? Sí, Tú te ves muy joven, pero hace 20 años se hablaba de esto en redes sociales y bueno, definitivamente eras un loco. tabú, sí, era un tabú, era un tabú, no sé, no había como la misma libertad, no Sí, había como la libertad que hoy en día, incluso, o sea, te soy muy sincero, y algo que me pasa, esto, yo siempre resalto a Dios, y hay personas que le escriben a uno, le comentan de que esto es diabólico. Entonces, o sea, digo, pero bueno, o sea, sí, siempre resaltas a Dios, siempre le dices a la persona, búscalo, independientemente de tu fe, de tu práctica, y sigue habiendo como cierto tipo de rechazo. Entonces, sí, imagínate hace 20 años atrás, muy difícil. sí, no, totalmente de acuerdo. Entonces aquí la otra pregunta es, ¿por qué existen personas como tú que reciben información y luego tienen la necesidad imperiosa de contarla? Puede decir, podría ser como que Dios, el universo, la divinidad, como queramos llamarlo, nos ¿Sí? está haciendo querer entender que todos tenemos esa capacidad y que actuemos en consecuencia. Es decir, si está habiendo cosas que no nos gustan, actúa de manera diferente para que ocurran las cosas que te gustan. Exacto, sí, mira, de hecho en el 2023
A mí me pasaba algo en lo personal. Esa revelación está como sujeta a algo personal que siempre me pasaba. Yo siempre, por lo general, andaba en motocicleta. Y cuando ya pasaba los 80 kilómetros por hora, llegaba ya a los 100, 100 y algo, dependiendo de la moto en la que uno ande. Esto siempre pasaba algo que inconscientemente soltaba el acelerador y me tocaba la pierna derecha. Me sobaba la pierna derecha, o sea, soltaba el acelerador inconscientemente, era como algo, y me tocaba la parte aquí como del peroné de la pierna derecha, aquí la parte posterior de la pierna. Y yo de una vez bajaba la velocidad y eso pasaba siempre que andaba a una alta velocidad, pero pues en carreteras que se permite, como carreteras que conectan una ciudad con otra. Resulta y sucede que tuve un accidente en moto viniendo de una población cercana a mi ciudad, de la ciudad, venía de Neiva y venía para Ibagué, y tuve un accidente de motocicleta. Y justamente se me fracturó la pierna derecha. El peroné se me partió en dos partes y tengo un platino como de 30 centímetros. Entonces yo pienso que era como la forma de, ven, esto, bájale un poquito porque puede llegar a accidentarte. Menos mal cuando tuve ese accidente, eh, venía como a 60, ¿sí? Y me sacó de la carretera y puse el pie y fue donde hubo la fractura. Estando en ese proceso de la rehabilitación, por eso lo comento con esa cuestión que me llegaba, con esa revelación que llegaba sobre mi vida, me compartieron una revelación muy importante. Y en esa revelación me hablaban de un periodo de tiempo. Me hablaban del 2023 al 2033, que nos iban a dar cerca de 10 años a la humanidad para que cambiáramos, para que mejoráramos ciertas cosas. En pocas palabras, como que íbamos, como que Dios, el universo, la divinidad, la vida, sí, ese ser consciente, macrocósmico, iba a tener los ojos puestos en la humanidad y en el comportamiento de la humanidad. Que si seguían las guerras, violencia, destrucción, odio, división en las personas, sí, el daño a la naturaleza, a los animales, a las formas de vida, el daño con nosotros mismos, los seres humanos. Sí, si seguía ese racismo, los años del 2030 en adelante, la naturaleza iba a hacerse sentir muy duro en la humanidad, en los diferentes países, a que los catástrofes naturales iban a aumentar. Ese mensaje me lo compartieron ahí, lo compartí desde el 2023 y de que eran más o menos cerca de unos 7 10 años que nos iban a observar. Ok, ok. ¿Y tú crees que estamos haciendo algo para evitar esto? Te soy muy sincero, pienso que no, que es muy difícil, es muy difícil. Uno simplemente mira las noticias todos los días y hay cosas que pasan más fuertes que otras. Por ejemplo, ahorita en mi país, en este momento, los incendios se están pegando muy fuerte. No sé si has escuchado las noticias. No, no las de Colombia, pero en España está ocurriendo lo mismo, es terrible. Exacto, mira, eso fue más o menos como a finales del 2025. Di unas revelaciones y una de esas revelaciones era para Colombia, de que Colombia se iba a ver afectado por los incendios, tanto estructurales como forestales, que había que estar pendiente de eso, tener cuidado con las fogatas, tener cuidado con los cortos, porque me mostraban a Colombia en llamas. Y también a principios de este año hablé de otros países que ya se iban a ver afectados por incendios. Uno de ellos era el Perú, España y Brasil. Ok. Sí, Sí, señor. es como que mi interpretación de todo esto, porque, porque es solo mi interpretación, es como que si la vida está mandándolos a todos ustedes, a todos estos videntes valientes que se están atreviendo a salir y contar sus cosas por encima de los prejuicios que las personas puedan tener, como para avisar, oye, deja de hacer esto, si no va a pasar esto. Entonces, cuando la gente dice que ahora todo el mundo es vidente, bueno, creo que todo el mundo está más, hay más gente conectada con ese plano superior y cada uno de estos pequeños golpes o grandes golpes nos hace que nos conectemos más. Lo que pasa es que estamos eligiendo probablemente el camino menos amoroso, ¿verdad? El camino más difícil. Entonces nos Sí, vamos señor. a conectar, pero a los golpes, si seguimos por, por esta vía, ¿no? Claro, sí, pues mira, pues yo pienso que el mensaje es muy claro. El mensaje es que volvamos otra vez a tener esa comunión entre seres humanos, a que dejemos de un lado la división, especialmente aquí en Sudamérica, que las divisiones ideológicas están muy marcadas, ¿sí? Y de una u otra manera, dejemos cualquier división, cualquier color,
cualquier sesgo que la persona pueda llegar a tener y entendamos algo muy importante, es que todos los seres humanos somos hermanos de creación. Entonces, que volvamos otra vez como a cultivar ese amor, esa comprensión que lastimosamente en la última década se ha perdido tanto. ¿Cómo lo hacemos, Uriel? Porque es muy fácil decirlo y en el momento creo que todo el que pueda estar escuchando lo entiende, pero en el momento donde una persona que entre comillas es buena, pero alguien saca una idea opuesta o algo, entonces ahí inmediatamente reacciona, porque creemos que la gente es buena o es mala. Yo creo que la gente no es ni buena ni mala, simplemente son etiquetas que le ponemos. En realidad todos tenemos nuestra luz y nuestra oscuridad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacer para evitar que este tipo de situaciones siga ocurriendo? Exacto. Mira, yo lo primero que hay algunos puntos. Uno de ellos, ser un poco más comprensivos. Ser de que una persona piense diferente, pues literalmente eso a nosotros no nos va a afectar en nada. Digamos, una persona, pongo un ejemplo, sí, una persona sale diciendo que tal partido es el único, eso la verdad a mí no me afecta en nada. Sí, Ujú. mi vida va a continuar igual, o sea, entender uno que lo que puedan llegar a hablar, que lo que puedan llegar a decir, pues simplemente son palabras, y muchas palabras a veces se las lleva el viento. ¿Sí me comprendes? Entonces, Sí. que lo que pueda llegar a decir una persona o opinar o que si piensa diferente a nosotros es su pensamiento, se le respeta, pero de igual manera, pues mi pensamiento va a continuar, mi vida va a continuar. Lo segundo es uno también entender y poner en práctica el perdón. Hoy en día una persona llega y te falla y uno de los primeros pensamientos que le llegan a la persona a la cabeza son pensamientos de venganza, son pensamientos de que se la va a devolver, de que se la va a regresar. Y la verdad, pues eso no genera nada en nosotros, al contrario, lo que cultiva es un rencor, lo que cultiva es un odio y pues eso tampoco nos va a llevar a nosotros a nada. Sí, entonces yo pienso que con el perdón uno suelta esas cargas y anda más ligero en la vida. Sí, Ok. esa pienso que son situaciones que hay que tenerlas en cuenta. La comprensión, el perdón y el cuido. El cuido, mira, yo siempre he dicho algo, tenemos un solo planeta para vivir y somos lastimosamente la única especie que daña su propio hogar. Entonces, conectar un poco más con la vida, conectar un poco más con la naturaleza. Aquí en Colombia, por ejemplo, varios de esos incendios que están pasando, se ha dicho en redes, en noticias de que han sido provocados. Imagínate a alguien dañando su propio medio para verse después perjudicado. Entonces, tener un poquito más de conciencia en ello, de que si dañamos nuestra casa, si traemos basura a nuestra casa, pues al final de cuentas somos los que nos vamos a sentir incómodos nosotros mismos, porque para dónde más vamos a ir a coger. Para poder hacer todo eso que estás diciendo, ¿qué tipo de hábitos podemos desarrollar para poder estar más conscientes de todo lo que ocurre, de perdonar, de estar sí, más conscientes? Es la mejor palabra que se me ocurre de la importancia de la naturaleza y de nuestra conexión con la naturaleza y de todo lo que nos rodea en general. ¿Qué tipo de hábitos podemos desarrollar? Mira, hay un hábito muy común que yo lo uso siempre y es que a uno no le gusta, digamos, no hacer a su prójimo, no hacer al prójimo lo que no le gusta que le hagan a uno. Si me comprendes, si a ti te gusta salir por la calle, salir a una parte, salir a otra, que te respeten, que te saluden, o bueno, si no te saludan, que respeten tu espacio, tú respeta el espacio de las otras personas. Si tú estás en una fila, o sea, eso va desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero ese conjunto de hábitos hace que la vida de uno cambie. Si, por ejemplo, tú llegas a un lugar y están atendiendo 5 personas, hay 5 personas antes que tú, pero quieres de una vez sacar provecho a que te atiendan primero, ¿cómo se van a sentir las personas que están delante? Ahora imagínate que te esté delante y que venga otra persona. Entonces, poner siempre en práctica esos valores de respetar el espacio de cada persona, de saber que todos tenemos derecho, de una u otra manera, de ver cómo los animales han tenido cierto tipo también como evolución de conciencia, ¿no? De que hoy de uno se da cuenta mucho en los videos de internet de cómo los animalitos llegan ellos y han adoptado ciertos comportamientos humanos donde se preocupan por ellos mismos, ¿sí? Entonces, pues si lo hacen los animalitos que tienen una conciencia distinta a la nuestra, ¿por qué no hacerlo nosotros que somos seres conscientes en sus facultades? ¿Qué tipo, estoy totalmente de acuerdo, qué tipo de predicciones tienes que no hayas dicho todavía o que hayas dicho pero no se han cumplido? Es decir, ¿qué viene para el mundo, para Latinoamérica, para Europa, en general, que te vengan ahora a la mente? Bueno, mira, te soy muy sincero.
Sí, algo que todavía no lo he publicado, estaba esperando que se dieran algunas otras cositas más, es que me hablan de la finalización de una guerra, del acuerdo de Ok. una guerra que se está viviendo actualmente. Van a llegar a un acuerdo. Ok. Sí, y van a poner una pausa al tema de la guerra, porque es que el tema de la naturaleza va a seguir muy activo y se van a ver como en la necesidad de querer pausar esa situación para prestarles atención de esa fuerza a solucionar otras cosas. Ok. Entonces, creo que eso es algo muy importante que viene y sobre todo, lo más importante de todo, saber de que pues se pueda llegar a perdonar porque uno sabe que en una guerra siempre van a quedar muchas personas lastimadas. Entonces, que haya como ese perdón para que al menos eso pueda llegar a ser algo suave como tal. El Ok. proceso de volver otra vez a adaptarse. Sí, otra situación que también me compartían, que no la he publicado, hay una enfermedad muy, muy, muy compleja que ha cobrado muchas vidas y le van a encontrar un tipo de vacuna, de tratamiento. Más que una vacuna, yo digo que es como un tratamiento efectivo para solucionar uno de los temas de los cánceres. Ok. Entonces, son cositas que se van a dar. Algunos, bueno, ya lo había comentado de Venezuela, de algunos presos políticos que iban a soltar, pero estos van a ser, estas personas que van a soltar, están como más vinculadas a personas que han prestado servicio de participar en guerras ajenas y han sido retenidos, entonces algunos de ellos que están retenidos los van a hacer regresar a casa. Ok. Bueno, son todas buenas noticias. Por Sí, ahora. sí. ¿Hay alguna otra noticia que quizás no sea tan buena que de pronto tú digas, bueno, esto podría pasar, pero como siempre podemos evitarlo, o elevando el nivel de conciencia? Exacto, sí. Pues mira, la otra noticia es sobre los Estados Unidos y es algo natural fuerte. No me mostraron como tal la eventualidad, sí, qué tipo de fenómeno natural es el que se iba a hacer sentir en los Estados Unidos, pero sí es algo que tiene que ver con agua y con tierra. Entonces, tener cuidado con ello. Ok, no sabemos en qué parte. Sí, no, no, literalmente me mostraron una bandera de los Estados Unidos y me mostraron ver agua y tierra como golpeaba como esa región como tal. Ok, ok. Vale. Entonces, digamos que el mensaje final de aquí es, al elevar nuestro nivel de conciencia, conectar más con lo que somos en esencia, vamos a poder prevenir este tipo de situaciones, ¿cierto? Sí, claro que sí, total. Es que es un anuncio que nos está. Yo siempre he dicho que la naturaleza es como la mano activa de Dios. ¿Sí me comprendes? Es como la que de una u otra manera trae a veces justicia a ciertos lugares, que es fuerte porque cuando actúa la naturaleza ya no mira nada, sino simplemente llega y actúa. Si hay personas buenas, si hay personas, bueno, personas que han hecho lo correcto, personas que tal vez no lo han hecho, ya eso depende del accionar de cada persona, pero es una señal de decirnos, mira, vamos por el camino incorrecto, vamos por el camino incorrecto y lo mejor que podemos hacer es reflexionar, saber de que hay cosas que no hemos estado haciendo bien, saber de que como seres humanos nos hemos dividido muchísimo, porque al final de cuentas todos somos humanos, todos somos iguales, fisiológicamente en la parte interna todos compartimos la misma similitud. Sí, que lo que nos diferencia es como la conciencia de cada persona, la personalidad de cada quien y poder cambiar algunas cosas. Es cierto que no todo se va a poder cambiar, pero sí al menos dejar de hacer algunas cosas que solamente lo que imparten es odio y rencor por todas partes. ¿Crees que en todos estos desastres naturales que han existido, en alguno de ellos ha existido la mano del hombre, ha intervenido? Pues mira, se habla mucho de muchas cosas. Sí, por ejemplo, algo que me han comentado mucho es que el tema de los sismos está vinculado con el HARP. Bueno, ese tema pues lo dijo en el tema de las conspiraciones y al que le guste se le respeta mucho. Sí, pero se me hace complejo que el ser humano tenga la tecnología para provocar un terremoto que devaste un país. Y si el ser humano, con lo destructivo que somos, si tuviera esa tecnología, hace mucho rato hubieran dejado de existir. Entonces pienso que hay cosas donde, digamos, el tema de los incendios que se presentan en varias partes, sí puede llegar a haber manos del hombre en ello, pero en otros temas pienso que es más como una fuerza que se nos sale de las manos a nosotros. Ok,
Em, Hablabas antes, bueno, ya prácticamente me diste la respuesta, pero decías como de un tiempo en donde vamos a estar especialmente vigilados. Lo Sí, que me señor. decías es que hasta ahora tú sientes como que no estamos como pasando la prueba, pero tú sientes Pues, que nuestra tendencia sea así a pasarla, ¿o qué crees tú? pues te soy muy sincero, a mí la verdad me encantaría que la pasáramos, A mí pero así también. como exacto, como, como se ven las cosas últimamente, pienso que no le estamos pasando. Ok, bueno, Simplemente de ver en redes sociales y se va a dar cuenta uno de la división de las personas. Por ejemplo, nosotros en ese momento en el podcast que estamos teniendo, en esta conversación, hemos estado hablando siempre aspectos muy positivos, sí, al menos a lo que veo y entiendo con las palabras que están usando. Pero lo publicas y te vas a dar cuenta que no falta la persona que de pronto esté sesgada por el odio y lo va a tomar a mal. Entonces ahí uno se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que no están funcionando bien. Dios quiera de que cambiemos, porque lo ideal es que pudiéramos construir o reformar este mundo para mejorar y no para perjudicarlo. sí, pero bueno, también te digo, a pesar de que es cierto lo que comentas, también es una minoría muy minoría, muy pequeña. Es decir, yo sí pienso que es parte de esa evolución. Yo creo que no vamos tan rápido como quisiéramos, pero sí vamos en mi percepción es que vamos en una curva ascendente evolutiva positiva, por decirlo de alguna forma. Claro, total, no, y hay muchas personas que, como lo mencionabas en un principio, han tenido como esa valentía de mostrar de que las cosas han cambiado, de que la conciencia evoluciona, de que de una otra manera muchas personas están saliendo de pronto como de ese sesgo que tenían y tienen el pensamiento más amplio para la evolución espiritual. Sí, y también que ahora, hoy en día hablas de ciertos términos que hasta hace 5 años no se entendían y ahora la gente, como sí, como normal, lo entiendo, lo he trabajado, lo he profundizado. A esto antes de pandemia, pues no se hubiese entendido o hubiese sido mucho más atacado. No sé si estás de acuerdo conmigo. Así es. Sí, las personas están más abiertas para ello. Y también, pues uno también tiene que entender que muchos de los comentarios que salen en redes sociales, muchos son bots. Entonces, Sí, puede hay que ser. entender. Sí. ¿Cuál es, de todas las predicciones que has tenido en tu vida de chiquito, desde que eras un niñito, cuál es la que a ti como Uriel más te ha impactado, que tú hayas dicho, ¿what? O sea, yo en serio pude ver esto antes que ocurriera. Pero ¿cuál es la Mira, que más te ha impresionado? sí, mira, hay una que me impresionó bastante. Yo tengo dos niños, ¿sí? Tengo un niño de 10 años, ¿Qué? bueno, 11 y tengo otro nene de 7 años, que ahorita el otro mes cumple 8. Cuando mi niño grandecito, él estaba en la guardería, quedaba cerca de la casa y me lo mostraron de que yo lo había ido a recoger de la guardería y lo llevaba de la mano. Yo dije, bien, cuando volteo a mirar al frente, como cruzando la calle, veo a mi pareja con el niño con mi primer hijo y mi segundo hijo no había nacido, ¿sí? Y lo veo que lo tenía ya, entonces yo volteé a mirar al niño que lo llevaba en la mano, que yo en empecé, yo dije, pero yo tengo solamente un niño. Y volteé a mirar al niño que llevaba en la mano y era como una copia mía pequeñita. O sea, muy... o sea, yo empecé, y este niño, ¿quién? ¿Quién es usted? Y él llegó y me dijo, papi, vamos a donde mi mami. Y yo, ajá. Yo quedé como que fue yo que yo dije, pero yo tengo solamente un niño y él es gordito, esa cuerpadito. Tenemos rasgos en la cara, pero él salió cuerpadito. Y el segundo niño, el pequeño, que yo lo llevaba a la mano, es idéntico a mí, o sea, cuando él estaba en la edad de él, delgadito, flaquito, bonito. Entonces, esto me causó, me generó esa impresión, más o menos como al año y medio nace el bebé y pues es igual a mí. Entonces que yo dije, bueno, mira, me lo estaba mostrando antes de que naciera. Wow, qué bonito, qué bonito. Y tú te lo imaginabas, ¿no? Que ese era tu otro hijo. Sí, pues yo la verdad, yo dije, pero es que o sea, yo lo vi, yo dije, pero yo qué hago con mi yo como de 4 años. ¿Qué quiere decir eso? Y dije, ¿será que yo tengo que reflexionar más en mí?
No entendí, o sea, hay cosas que uno no las entiende. No las Sí, entiende ahí ok. es donde escucho a Dios de que le dé el discernimiento para entenderlo. Pero pues después fue que entendí que me estaban era mostrando que iba a tener otro hijo. Qué bonito eso. Yo también Sí, vi sí, a mi hijo varón en sueños desde que era muy niña, lo vi como unas 3, 4 veces, no recuerdo, pero... Y sí. claro, luego no, no quedaba embarazada de varón y yo no entendía nada, yo decía, pero si yo lo vi cuando era pequeña, lo vi cuando era adolescente, entonces no, no entendía. Y bueno, ya ese niño existe. Claro, sí, sí, sí. Mira, 3 libros que nos recomiendes, no importa que estén relacionados con el tema o no, 3 libros que vengan a tu mente en este momento. Exacto. Mira, pues yo la verdad, o sea, me gustan mucho los temas que tienen que ver con espiritualidad, sí, con el tema espiritual. Hay un libro muy importante que se llama La verdad desnuda, es de Teófilo Bustos, es un autor colombiano. Hay otro libro que me gusta mucho porque pues me ayuda a entender un poco más el tema espiritual, el plano espiritual. Es el libro de Enoch, me gusta bastante Ajá. leerlo, porque le habla a uno como de esa constitución que hay en ese plano espiritual como tal, de las diversas dimensiones que constituyen este universo. Y ahí hay otro libro bastante interesante, que también es de un autor colombiano que se llama Educación Fundamental. Ok, ok, vale, genial. Bueno, Uriel, pues muchas gracias por habernos acompañado a todas las personas que han estado con nosotros hasta este momento. Les invito a compartir este podcast, este episodio específicamente, con cualquier persona que en este momento venga a su mente. Es tu intuición hablándote, diciéndote quizás si le envías este episodio a esta persona, las cosas van a estar mejor para ella. Y cualquier interacción que tengan con el episodio nos ayuda a expandir la información. Cuando le dan like, que eso es una milésima de segundo, eso nos ayuda. Cuando dejan un comentario, cuando comparten suscribirse porque la mayoría de las personas que nos escuchan no están suscritas y para nosotros es un factor fundamental que se suscriban para poder seguir creciendo. ¿Y para qué queremos crecer? Para llevar estos mensajes al mundo. Queremos llevar mensajes de luz, mensajes de expansión, de amor, para poder elevar la energía, elevar la frecuencia vibratoria. Este es el mensaje principal de este podcast, que expandamos conciencia y que ayudemos a otras personas a expandir conciencia. Cuando traigo videntes para aquí como Uriel, nunca es con la finalidad de ser amarillista, ni mucho menos, es todo lo contrario. Es, ok, ¿qué podemos hacer para cambiar el rumbo de ese destino que no nos gusta tanto? ¿Cómo nos alimentamos álmicamente para que esto sea distinto a a como se está viendo? Entonces, bueno, ayúdenos a compartir esta información. Uriel, ¿a ti dónde te pueden encontrar? Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como Uriel Revelaciones 799, también en TikTok y en Facebook, Con el mismo de la nombre. misma forma. Ok. Exacto, sí. Bueno, me siento muy agradecida contigo por el tiempo que nos has dedicado. Te mando un abrazo. Vale, muchas gracias y un saludo a todas las personas que ven el podcast. También lo vamos a compartir en nuestras redes para las personas que quieran seguir el espacio tan bonito de Vía. Y bueno, y seguimos ahí al pendiente. Muchísimas gracias por la invitación. Dios te bendiga. Amén. Igual para ti, Uriel. Gracias. Vale, muchas gracias.